Estados Unidos analiza el alcance del discurso del Estado de la Unión entregado en la noche del martes por el presidente Barack Obama. Parte del proceso despega hoy miércoles en manos del propio mandatario, horas después de haber cumplido uno de sus deberes constitucionales y de plantear su visión de gobierno para 2014. El demócrata comienza una gira cuyo objetivo específico es desgranar el proyecto entregado anoche en el Capitolio. Obama calificó el presente año como decisivo para reforzar la economía, luchar contra la desigualdad, facilitar el proceso y reducir la pobreza. 2 destinos están confirmados por ahora. Según lo previsto por la Casa Blanca, Maryland es el primero. Ahí va a explicar el alcance del decreto que eleva el salario mínimo de trabajadores federales a 10,10 la hora. Su segunda parada será en Pensilvania, donde va a ampliar su proyecto para ayudar a los estadounidenses a ahorrar para su jubilación. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.